Ya está con nosotros nuestro queridísimo amigo, el doctor José Ramón Eguíbar, director de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Doctor, pues cuéntenos, ¿qué tenemos en la agenda? Creo que el tema de los cubrebocas, doctor. Sí, fíjate que hay un estudio muy interesante en una revista muy prestigiosa, se llama Nature, Naturaleza, y hay una subfracción, ahora los journals, las revistas que se publican regularmente, pues reciben tantos trabajos que hacen pedacitos, ¿verdad? Dependiendo de la temática lo mandan a distintas partes de la misma revista. Este es de Nature Medicine, es decir, de la revista Nature, la parte de medicina, y es un trabajo de Nancy Leung y muchos coautores, todos de la Universidad de Hong Kong, que habían estudiado qué eficacia tenían los cubrebocas cuando uno exhala la respiración normal, cuando uno está respirando o cuando uno está hablando, que uno no se da cuenta, pero cambia la respiración. Y si alguien tiene a una persona que cante, sobre todo que cante formalmente, pues le van a decir que las primeras clases de canto son para controlar su respiración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en eso? Pues siempre que estamos hablando o respirando normalmente, expulsamos gotas de saliva o de secreción nasal o pulmonar, dependiendo, ¿verdad? Lo que estemos haciendo o el énfasis o la entonación que le demos a nuestra voz, estas partículas, y las dividen en dos grandes grupos. Las partículas de 5 micras, gotas de saliva, digámosle, a partir de ahora, y las que son muy finas, los aerosoles. Entonces, si alguien quiere hacer una prueba hoy, pues hágala después de bañarse, que haya un poco de vapor de agua, y acérquese a un espejo y va a ver, póngase a hablar, a declamar una poesía, y va a ver que en muy pocos, en un par de minutos llenó el espejo de esto, de los aerosoles o de las gotas. Y lo que estos autores quieren no es en relación al virus nuevo, al SARS-CoV-19, que así se llama el virus que produce la enfermedad COVID-19, pero sí de otros coronavirus. Hay 5 que ya circulan entre nosotros y que nos dan gripa, Entonces, gripa, catarro, resfrío, que al final son enfermedades prácticamente iguales, ¿no? Pero que se usa indistintamente. Entonces, para que les quede claro, cualquier cuadro que tenga que ver con secreción nasal, y lo que evalúan estos investigadores liderados, insisto, por Nancy Leung, es qué pasa cuando te pones el cubrebocas o cuando te lo quitas con estas partículas, pensando en el enfermo. Entonces, todos eran enfermos, estudiaron 3,007 personas, y a unas les pusieron cubrebocas y a otras no. ¿Y qué midieron? Pues, ¿cuál era el impacto de la cantidad de virus que expulsaban al hablar o el respirar de manera normal? Y lo que ellos muestran es que con el uso de cubrebocas, la cantidad de virus que se pueden expeler, que se pueden pasar al medio ambiente, disminuye del orden de 100 millones, que sería lo normal sin cubrebocas, al orden de cientos o miles de partículas virales por un tiempo, ¿no? Por un tiempo que estemos hablando o respirando. Es decir, el descenso es brutal, eso es lo que ellos quieren decir. ¿Saben qué? Es súper efectivo un cubrebocas. Lo que ellos usan es el cubrebocas que usaría un médico en una sala de cirugía. Porque ahora hemos visto que mucha gente se ha puesto a hacer cubrebocas, y la eficiencia de esos cubrebocas, pues está claro, ¿verdad? Tendría que ver con de qué tamaño es el poro de la tela que están usando para hacer el cubrebocas, ¿no? Claro, sí, por ahí ya vimos que hay quien está haciendo hasta cubrebocas de luchadores y varias cosas, y pues eso no sirve, obviamente, ¿no? No, bueno, algo servirá sobre todo para estas gotas grandes.
Lo que ellos también demuestran es que ese cubrebocas, normal, digamos, de uso médico, es mucho más efectivo para disminuir que uno expulse las gotas de saliva que los aerosoles, porque evidentemente son más finos. Para eso, pues ellos nada más dicen, habría que hacer un estudio con un cubrebocas de mayor capacidad de filtrado, es decir, un N95, que ahora ya todos hablamos de él, no sabemos qué es, pero todos ya hablamos de él, ¿no? Realmente lo que es un cubrebocas de alta eficiencia que se puede usar, bueno, hay de distintas categorías, 3M hace, entonces, por ejemplo, hemos visto, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero cuando los pintores estos de la calle que usaban spray, pues claro, se vuelven adictos al solvente. Bueno, hay mascarillas que filtran los solventes cuando uno pinta con aerosoles, y los fabrica la marca, esta compañía enorme 3M. Bueno, los N95 son los que se usan en un ambiente hospitalario y filtran polvos, pólenes y virus, bacterias, hongos, está hecho para eso. 3M hace, les digo, otros de otro uso industrial, por ejemplo, los soldadores tienen que protegerse, o los mineros, o por ejemplo, yo en el laboratorio, mis alumnos usan cuando se perfunde a los animales, que se usa formaldehído, paranformaldehído, tenemos una máscara que filtra los vapores estos, pues porque pues son tóxicos y no hay que usarlos. Entonces, digamos, son los otros, ¿no? Y clasifican 3M en base al tamaño de la partícula. Entonces el N95 pues es muy efectivo, insistiría, para bacterias, virus, hongos, etcétera, las cosas que nos enferman. La otra cosa que estaría asociado a los cubrebocas, de ayer que tuve que salir al banco y luego aproveché para ir al supermercado y correr a casa para seguir guardado, quedándome en casa, me llamó la atención que hay una enorme cantidad de caretas. Esas también habría que estudiar, y me encontré un artículo de la revista JAMA, otra vez, se llama Journal of the American Medical Association, es decir, la revista de la Asociación Médica Americana. Y lo que ellos hacen es un estudio que me pareció genial. Hemos ya también todos visto, y hay toda una discusión en México del uso de equipo de protección para los médicos y enfermeras que están tratando a los enfermos de COVID, ¿correcto? Entonces hay que ponerse guantes y una bata y el gorro y goggles o estas caretas. Y lo que ellos hacen es hacer un simulacro con estos maniquís que ahora se usan en medicina. Ellos hacen es poner una pintura fluorescente, fíjate, y estos maniquís pueden toser ahora o responder cuando si les hace mal la maniobra. Son maniquís dinámicos, son excelentes para simular y ahora se usan en muchas facultades de medicina, de enfermería, etcétera, en el mundo. Y después de haber hecho el estudio, a mí me sorprendió, porque insisto, es en condiciones de laboratorio con maniquís, pero hay partículas presentes, medidas con esta pintura fluorescente, en la oreja de los pacientes, de los médicos y enfermeras que están tratando. Tienen marcas en las orejas, por detrás de las orejas y en el cuello. De tal manera que si me preguntaran hoy, aunque este es un estudio, insisto, en condiciones de laboratorio, pues habría que ponerles protección, ahora un collar, ¿verdad? Para claro, protegerse el cuello y las orejas a estos colegas que están en el frente de batalla. Entonces, pues estos dos estudios, aunque sean, uno, insisto, no está hecho para este virus, pero sí para otros coronavirus, y que demuestra que sí, que puede ser muy efectivo el uso del cubrebocas para el que está enfermo. Entonces, pues yo espero que esta enfermedad cambie muchos hábitos, va a cambiar muchas cosas. Hemos discutido en este programa y te he oído, ¿no? En base a tu formación, pues toda esta discusión, no solo de lo que viene después en lo económico, sino en lo social. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volvernos a reunir. Hoy decían un colega matemático, pues prácticamente estas reuniones masivas las tenemos que repensar, ¿verdad? Estos claro, conciertos de 2,000, 5,000, 10,000, o un estadio lleno con 70,000,
¿qué vamos a hacer? Tenemos que repensar. O vamos a ir con cubrebocas, careta, gorro, no lo sabemos, ¿verdad? Pero estos estudios sí ya están diciendo, pues lo que tenemos que hacer, eso sí, con el personal médico y de enfermería y de otros colegas de salud, los que transportan en las ambulancias, pues para protegerlos, sí, ahorita del COVID-19, pero en el futuro de cualquier enfermedad respiratoria. Ricardo, ¿cómo ves? No, pues es el gran tema, ¿no? Es decir, hay mucha discusión en torno a si sirve o no sirve, depende cómo lo uses, depende qué tipo de cubrebocas, pero es la discusión, ¿eh? Yo he visto que la discusión está tremenda y obviamente de ahí surge una confusión tremenda por parte de la sociedad. Pero lo que podemos concluir, doctor, es que será ya un hábito prácticamente el usar el cubrebocas, tener todo este protocolo de protección, por lo menos un par de años. Claro, yo creo que más. Lo que tenemos que aprender es que un resfrío, un catarro, una gripa, ¿no? Le llamemos, no es una enfermedad banal, ¿no? Porque así la tomamos. Y lo que tenemos que aprender es que esa normalidad, entre comillas, pues no debemos de aceptarla. O sea, el tener un cuadro diarreico implica que comimos en un lugar que no tiene la suficiente higiene, y lo que debería hacer uno es no volver a ir a ese lugar, ¿verdad? Eso es lo que indicaría la norma. La otra es la gripa. Entonces, alguien que tenga gripa, pues lo primero que tiene que hacer es ponerse el cubrebocas para no infectar a los miembros de su familia. Sí. Y eso que tú dices tiene que volverse un hábito en todos nosotros, que a partir de ahora pues no consideremos eso, ¿verdad? ¿Qué tienes? Pues gripita. Exacto, ¿no? Es este cambio de la actitud que vamos a tener que tener en el futuro, ¿no? Increíble, ¿no? Fíjate qué giro dimos, ¿no? De, pues, alguien si estornudaba o si iba con la gripa, con los mocos ahí saliéndose. Pues sí, digo, causaba cierto antipatía, si tú quieres decir, pero hoy se convierte ya en un síntoma peligroso y todo el mundo le va a dar la espalda, es decir, de lo que no hacía daño prácticamente, ¿no? Hoy estamos hablando de un escenario completamente distinto. Correcto, sí, por esto digo yo espero que haya pues efectos en nuestro comportamiento que nos protejan a futuro, porque pues eso va a ser fundamental pues para que no se propaguen estas enfermedades. Claro. A mí me recuerda también esto que decían, ¿verdad? La influenza nomás mata, ¿cuántos? A 400,000. Y pues el COVID le va a afectar al 1%. Ya vimos que la tasa en México de letalidad anda en el 7%. Sí. Y ha ido subiendo. Porque las primeras medidas se dieron en la población china, que come arroz pescado básicamente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llega a sociedades donde comemos bisteces, tortillas y salsa? Bueno, pues eso también condiciona a ciertas cosas. Entonces yo sí creo, lo que tú acabas de decir, tenemos que tener un cambio de actitud, ya no considerar esto como una enfermedad pues banal, así como tú dices, algunos le teníamos, éramos más reacios a las secreciones nasales, a los mocos, como se dice popularmente, y otros menos, ¿no? Pero pues sí tenemos que tener conciencia de no afectar pues a los que son otros personas con las que convivimos primariamente, y esto es nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros como amigos, pues que no, tenemos pues a todos prácticamente. prácticamente. Cada vez que estemos enfermos, pues sí, hay que tener dentro del stock de casa, así como tenemos aspirinas para cuando nos da la gripa y sentirnos un poco mejor, pues también tener un cubrebocas y aprenderlo a usar, como lo hemos visto mucho en las sociedades asiáticas, ¿verdad? Esa es una constante por allá. Claro. Pues los que se sienten mal se ponen un cubrebocas inmediatamente como una medida de salud pública. Oye, doctor, antes de que avancemos en los otros temas que traes, que son bien interesantes, ¿has visto ya las propuestas en España para una reingeniería de las ciudades?
Eso está bien interesante, ¿no? Es decir, cómo ya desde este momento España, que por cierto he visto que ha mejorado mucho en sus cifras y en sus políticas en torno al COVID, ya está pensando en dar más espacios a las bicicletas, de tener este espíritu o de rehacer el espíritu comunitario en las ciudades. Eso es algo interesante y creo que están actuando, o ha sido de los países que están actuando más rápidamente en torno a este tipo de reingeniería o replantear las ciudades. Creo que eso es algo importante. Sí, bueno, yo creo que en el campo de las ciencias sociales en general, que puede incluir desde arquitectos, sociólogos, diseñadores, ya teníamos, digamos, signos claros de que teníamos un problema con estas megaciudades, ¿no? O sea, era claro, por ejemplo, el deterioro en Nueva York, ¿no? A pesar de ser una gran ciudad, con grandes cosas, con pues el centro financiero mundial en Wall Street, etcétera, pues ya empezaba a tener desde hacía algunos años como inviabilidad, ¿no? Cada vez era más difícil proveer de servicios pues digamos municipales, de recolección de basura, de trato de las aguas residuales, del cómo mantener limpio a un sistema de transporte que funciona 12, 14, 15 horas diarias con millones de usuarios por día. Claro. Por cierto, la Ciudad de México, y pues este cambio que se ha dado, ¿no? Yo la otra vez vi una imagen de que ha bajado 25% las emisiones de óxido de nitrógeno en el mundo, y que el famoso hoyo de ozono, que ya no nos preocupa ni nos acordamos de él, se cerró. Wow. Uno de los dos prácticamente se cerró. Entonces, bueno, ese es el impacto que tenemos los humanos en el medio ambiente. Habrá algunos que no creen en el cambio climático, pues allá se les halla, ¿no? Luego ellos que no creen dicen que el Lysol inyectado en las venas pues te mata a ti y entonces muere el virus, ¿sí? Claro, eso es lo que no le dieron chance a Donald Trump de decir, ¿no? Entonces, bueno. Oye, el caso de Reino Unido. Bueno, el caso de Reino Unido es, ahora que estamos llenos de populistas, no hablemos de los docades para no meternos en problemas más, si quieres luego sí, pero el Reino Unido le apostó a una cosa que yo digo que es una mala traducción. En inglés es immunity herd, y herd es rebaño, un rebaño de ovejas, por ejemplo. Pero aquí la idea, yo digo, desde la salud pública, es qué pasa cuando todos, y de alguna manera lo usó López-Gatell, dijo, ¿verdad? Si yo voy a una escuela y se enferma un niño, pues no voy a cerrar las clases, así lo dijo él. Yo me esperaría que se enfermaran 10 o 100, ¿no? O mejor todos. Claro. ¿Sí? El único problema es que en ese camino se te pueden morir muchos y vas a saturar los hospitales. Claro, estábamos en otra fase, estaba tratándolo de explicar, pero ¿cuál era la idea? Si yo me enfermo, tengo inmunidad, y si tengo inmunidad, pues ya no me voy a enfermar. Por eso se habla de herd, ¿no? De rebaño, de grandes grupos. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabemos hasta ahora? Porque la cosa es que conforme va avanzando esto, vamos resolviendo algunas preguntas, ¿no? Porque tenemos que esperar. Pues que se han reinfectado un grupo de pacientes. Entonces parecería que la inmunidad no es tan fuerte, de tal manera que si ya me dio, me proteja. Entonces a eso jugaron, a la inmunidad natural. En vez de que yo me vacune, me da la enfermedad. Pero si la enfermedad no está generando las condiciones ideales para que tú te garanticen que ya no te vas a volver a enfermar, pues entonces, quién sabe. Claro. Y a eso apoyó Boris Johnson, alguien, su asesor ahí, así como aquí tenemos el método Centinela, allá le dijeron, pues vamos a usar el método de herd immunity, de inmunidad de rebaño, de inmunidad de un gran grupo de personas. Pero les falló. Les falló tremendo, ya están en el tercer lugar. Claro,
Claro, España ya bajó y tuvieron ellos subieron. Sí, sí. Bueno, digamos, tuvieron un rebrote. Un rebrote. Que esa es la gran preocupación. El otro caso es Japón, ¿no? Hizo muy bien sus maniobras en Tokio. Porque, ¿por qué lo hizo en Tokio? Porque el hub, otra vez, usemos una palabra en inglés, ahora lo digo, el centro a partir del cual entran y salen las cosas, pues es Tokio. ¿En qué sentido? Si yo voy a ir a cualquier ciudad de Japón, pues aterrizo en Tokio, ¿verdad? Claro. O si yo mando mercancías o sale, lo más seguro es que se hagan o Tokio, o el otro a lo mejor puede ser Nagoya, y en fin, habría que estudiar cómo es el flujo de mercancías y personas en Japón. Por eso Nueva York fue la ciudad, ¿verdad? ¿Por qué no Washington? Porque nadie pela Washington. Claro. Washington es la capital de Estados Unidos y es muy bonita para los congresos y para ir a los museos, pero nadie va, ¿no? Como en Australia la capital es Canberra. ¿Sí? Así es. Pero realmente, ¿cuáles son los hubs? ¿Cuáles son las vías de entrada y salida desde Australia? Pues Sydney, Melbourne y Perth en el otro lado, porque es muy grande la isla. Entonces ahí es donde tú tienes que concentrar las maniobras. Doctor, pues le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, pero la próxima semana tendremos pues otra columna, otra participación de usted. Le mandan saludos varios radioescuchas, y por ahí nos escribió José Luna, dice, hay que agradecer la presencia canina de Radio Web. Se estaban escuchando sus perritos ahí atrás en el fondo, doctor. No eran míos, eran de la vecina. Ah, de la vecina. Un perrito chiquito, pero es bravo, ¿ve? Entonces, espía un poquito y me quería comer, Ya lo quería atacar. Sí. Bueno, es el tema de hacer los programas desde casa. Así es. Bueno, la otra vez veía yo a uno, fue muy simpático y se metía una niña, en fin, ¿no? Sí, exactamente. Como en el draft del fútbol americano, ¿no? Pues ya mejor. Ya hay varios casos. A los muchachitos, pues para que no aparecieran en el momento inoportuno. Perdón. Pero agradezco los que se interesan, ojalá y sigan oyendo. Eso es lo que más importa, la radio universitaria, que trata de tener a otras gentes, no a mí, o a mí también, pero como a la doctora Indana, a la doctora Cedillo, que estamos preocupados. Hay muchos colegas investigadores que, bueno, tratamos de dar la información más fidedigna, evitar las noticias falsas, para que la sociedad poblana esté bien informada, y más a través de tu conductor, Ricardo. Muchas gracias.